muy buenos días hermanos, amados, amigos, los que nos visitan por el canal, los discípulos del grupo y todos en general. Es para mí realmente un privilegio el poder estar pues este día compartiendo la revelación que Espíritu Santo ha dado a mi corazón, a mi espíritu. Y pues teniendo el entendimiento que no recibimos nada para nosotros nada más, sino que hemos recibido de gracia para que demos de gracia, pues me llena de alegría el poder compartir con ustedes este día la revelación de Espíritu Santo a mi vida. Y en esta ocasión nos vamos a ir para el libro de Éxodo capítulo 33 del 11 en adelante. Estaba en la meditación de todos los días en este contexto del Éxodo capítulo 33 y voy a empezar leyendo y voy a fluir como Espíritu Santo quiera que fluya, porque lo que va a pasar en este momento es que el entendimiento entenebrecido de muchos va a ser quebrantado. El entendimiento entenebrecido de cristianos o entendimiento entenebrecido de gente que ha estado clamando para acercarse al reino de los cielos va a ser destrozado, quebrantado, y la gloria de Dios va a llegar a sus vidas a través del entendimiento, a través de la revelación. Es como una fuerza que va a quebrar la dureza esa que está impidiendo que usted perciba, que usted sea sensible a la presencia de Dios, en el nombre de Jesucristo. Pero antes de empezar, yo siento mi corazón y lo voy a hacer en obediencia, y es hacer una pequeña oración para atar todo espíritu de distracción en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en esta hora queda atado todo espíritu de distracción en la vida de mis hermanos que están viendo y que verán este video, en el nombre de Jesús, como en este lugar. En el nombre de Jesús se va fuera todo espíritu de distracción, en el nombre de Jesús, y se abre el entendimiento espiritual, se abre el entendimiento sobrenatural del reino de los cielos, en el nombre de Jesús, y por la fe y la gracia del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Aleluya, bendito sea Dios. Dice Éxodo 33, 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Escucha lo que le decía Jehová a Moisés: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, le dice Moisés a Jehová: si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Escuche esto, amado. Moisés le está diciendo a Jehová: si he hallado gracia en tus ojos. Aquí no está hablando cualquier persona, está hablando Moisés, aquel hombre en el cual Jehová dice, defendiéndolo: no hay ningún otro hombre con tanta mansedumbre en Israel como Moisés. O sea, eso era para que se sintiera como jactancioso, como feliz, porque Jehová estuviera poniendo la cara por él. Pero veamos la actitud que a Jehová le agradaba de Moisés. Dice: si he hallado gracia delante de tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Él estaba diciendo: bueno, Dios, tú me has dicho que me has dado gracia, entonces si yo he hallado gracia delante de tus ojos, si realmente hay gracia, si yo tengo gracia para contigo, yo te ruego que me muestres tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y le responde Jehová: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y le dice Moisés: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y le dice todavía más: ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Escuche, Moisés está hablando de señales acerca de la gracia. No solamente está
diciendo, bueno, sí, yo tengo gracia. Él está buscando, examinando, él es un hombre hambriento de la presencia de Dios y está diciendo, ¿en qué se conocerá que he hallado gracia en tus ojos? Sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos de la tierra que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová le dice, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y he conocido por tu nombre. Meditando en estos textos bíblicos, la enseñanza que había nacido de mi corazón para compartir, porque había estado meditando bastante estos días, es sobre la presencia de Dios. Y Espíritu Santo me llevaba a textos bíblicos, a versículos de la Biblia, en los que me recordaba la necesidad urgente, vital de experimentar la presencia de Dios. Lo necesaria que es la presencia de Dios en la vida de nosotros los creyentes, de nosotros los discípulos de Jesucristo. Pero meditando más profundamente, Él cambió la enseñanza que yo tenía en mi corazón para establecer la que Él quería. Y lo que surgió es acerca de la gracia. Porque para poder hablar de la presencia de Dios es necesario primeramente hablar de la gracia. Así que la primera parte de esta enseñanza es acerca de la gracia de Dios. Entonces decía ahí Moisés, si he hallado gracia, porque Jehová le dijo, mira Moisés, yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia delante de mí. Y una señal de que la gracia de Dios estaba sobre la vida de este hombre Moisés era la presencia de Dios. O sea, la presencia de Dios en la vida de nosotros es la señal de que hemos hallado gracia delante de Dios en esta tierra. Y tiene un propósito la gracia. Entonces, para poder hablar de la presencia de Dios y profundizar sobre la presencia de Dios, tenemos primeramente que entender que es la gracia de Dios en la vida de un creyente, en la vida de un discípulo de Jesucristo. No podemos ignorar las palabras. Y en este contexto, Espíritu Santo me enseñaba y me revelaba, y yo pude en estos días apreciar la enseñanza que Él me daba así con las personas que he tenido contacto esta semana. Y lo que Él me mostraba es que estamos, no sé, como un tanto dormidos espiritualmente, o tan dormidos espiritualmente, que pronunciamos palabras que solamente hemos oído, pero que nunca nos hemos sentado por nosotros mismos a investigar qué significa esa palabra. Como si nosotros fuéramos una repetidora, solamente pronunciamos las palabras que oímos de otros, pero no nos sentamos, no venimos y no tenemos el deseo y el hambre de conocer por nosotros mismos qué significará aquella palabra. Y como oímos que aquel dijo que tiene gracia, nosotros decimos que también tenemos gracia, pero no entendemos qué es la gracia. Nunca hemos venido a la palabra de Dios con el objetivo de saber qué dice Dios acerca de la gracia. Y como tanta pereza espiritual ha llenado el corazón del creyente, nos conformamos con escuchar las predicaciones de alguien más, pero nunca nos hemos tomado el tiempo de sentarnos por nosotros mismos y conocer de la boca de Dios qué es la gracia. Entonces, esta mañana, antes de profundizar a lo más grande que es la presencia de Dios, vamos a hablar de un tema que realmente viene siendo como los rudimentos de la doctrina de Jesucristo. Esa enseñanza debería de ser para personas que se están convirtiendo al cristianismo, gente que no conocía a Jesucristo, confesó a Jesucristo en su vida y ahora está viniendo al reino de los cielos y se le da como la introducción, se le presenta el reino de los cielos. Pero debido a lo que Espíritu Santo me ha enseñado esta semana, los creyentes no saben lo que es la gracia de Dios. Así que por no tener el entendimiento iluminado con Jesucristo a la luz de la palabra, creemos cualquier cosa y creemos la cosa que más nos conviene, con la que nos sentimos más cómodos, pero no porque nosotros hayamos conocido, sino porque nos conviene lo que dice aquel o lo que dice aquella. Pero ¿qué es entonces la gracia de Dios? ¿Qué es entonces la gracia de Dios? Yo busqué en Wikipedia
un término genérico para entender qué es la gracia, antes de profundizar de acuerdo a la palabra. Y me encontré con una cosa tan maravillosa, y alabo a Jesucristo y Espíritu Santo porque Él es quien nos enseña y nos dirige. Me encontré que el término gracia desde la perspectiva humana, ni siquiera hemos entrado a lo espiritual profundamente. Gracia significa, tiene dos definiciones. Una dice que es un conjunto de cualidades de las personas por las cuales resultan agradables. O sea, una definición de gracia es que una persona es agradable. O sea, ella tiene gracia porque es agradable. Y otra definición de gracia es un don inmerecido. Entonces, cuando escuchamos gracia, nosotros estamos hablando de dos cosas, de acuerdo a lo que encontré, no yéndome a las profundidades todavía, sino en un término bien genérico. Gracia es una cualidad de agradable en una persona. O sea, si usted encuentra agradable a una persona, entonces esa persona tiene gracia. Y el segundo término es un don inmerecido, que ese es con el que más nos familiarizamos y el que más nos gusta, y es un término genérico del cual ya vamos a hablar. Entonces, en el libro de Éxodo capítulo 33, Jehová había encontrado gracia en Moisés, pero la gracia de una cualidad agradable en Moisés. Porque en este contexto del capítulo 33, Jehová estaba a punto de raer de su libro a todos los que estaban ahí por haber hecho un ídolo. Pero a diferencia de todos los que estaban en el pueblo, específicamente Moisés había hallado gracia delante de Dios. Es decir, Moisés había sido agradable a Dios. Y esta definición la corroboramos también en el libro de Hebreos capítulo 11. Porque en el libro de Hebreos capítulo 11, Pablo empieza a hablar no de una forma genérica del pueblo de Israel, sino que una forma específica. Por la fe por la fe encontró Noé a Dios, por la fe encontró Abraham a Dios, por la fe, y empieza a decir por nombre todos aquellos hombres que se movieron por la fe. Y dice ahí, en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras diría, sin la fe es imposible hallar gracia en Dios, tomando la primera definición. Sin la fe es imposible hallar gracia, o sea, sin la fe nosotros no podemos agradar a Dios. Eso dijo Pablo. Pero lo que vamos a profundizar en esta mañana es el don inmerecido. Y vamos a ver que cuando tenemos claro la gracia en la definición del don inmerecido, vamos nosotros a caminar hacia la gracia personal de querer ser agradables a nuestro Padre, para que en medio de una congregación de millones nosotros encontremos gracia delante de nuestro Dios, de una forma personal como lo define el libro de Hebreos capítulo 11. Entonces, dos definiciones de gracia. Una, el que nosotros encontramos de una forma personal gracia delante de Dios porque somos agradables a Él. Y la segunda, un don inmerecido. Entonces, ¿qué es gracia de acuerdo a la palabra? ¿Qué es gracia? ¿Por qué se habla tanto de la gracia? ¿Por qué se habla tanto de la gracia? Se habla tanto de la gracia porque la Biblia dice que somos salvos por la gracia de Dios. Nos vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículos 22 y 24. Romanos capítulo 3, 22 al 24. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ojo, somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué profundidad, qué entendimiento tengo que tener como cristiano acerca de lo que es gracia?
Los versículos que vamos a citar a continuación, yo solo voy a citar los textos bíblicos y usted lo puede leer en su casa. Gracia, amados, yo tengo acá una lista de todos los versículos de la gracia para poder entender el corazón de Dios, para poder entender el corazón del Espíritu Santo y poder llegar al entendimiento de qué es la gracia, qué es en sí la gracia de la que Dios nos está hablando. Y esto es el entendimiento y la revelación que Dios me dio. Antes de Jesucristo, Dios estaba enemistado con el hombre a causa de haberse roto el primer pacto que se estableció con ellos. El pacto fue quebrado, fue quebrantado a causa del pecado. Ellos escogieron apartarse del camino que Jehová le había puesto. Y aquí yo pongo delante de ti la vida, y aquí yo pongo delante de ti la muerte. Y les es específico en el camino de vida y en el camino de muerte. Mas ellos se apartaron a causa del pecado y hubo enemistad con la humanidad, hubo enemistad con el hombre. Entonces las puertas de los cielos estaban cerradas para el hombre. Las puertas de los cielos estaban cerradas, no había reconciliación, había enemistad y no había acceso a la presencia de Dios. No había acceso a la presencia de Dios. Viniendo Jesucristo, Jehová manda a Jesucristo, a su Hijo Jesucristo, y abre los cielos el día que Él fue bautizado en agua y Espíritu Santo. Dice, y vieron los cielos abrirse. La gracia de Dios es la puerta que se abrió por medio de la fe en Jesucristo. La gracia es la puerta que se abre por medio de la sangre de Jesucristo a el reino de Él. Gracia es toda la humanidad, sí, no tenía, fíjese bien, dice ahí en el libro de Romanos capítulo 3, verso 24, que todos estaban destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa la palabra destituir? La palabra destituir significa quitar algo que se le había dado a alguien. La gloria de Dios se le había dado al pueblo de Dios, pero fue destituida la gloria de Dios, o sea, se le quitó la gloria de Dios al pueblo de Israel a causa del pecado. Entonces dice Pablo en Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y estar destituidos de la gloria de Dios. Óigalo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Antes de Jesucristo habían sido destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Y luego dice en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Se les quitó la gloria de Dios al pueblo de Israel, pero por la sangre de Jesucristo, Jesús, amados hermanos, es tan importante. Jesús es el centro de todo el cristianismo. Jesús es la vida de todo el cristianismo. Jesús es la fuente de poder de la cual emana vida, y sin Jesucristo nada es. Lo que quiero que usted tenga presente es esto, que fuera de Jesucristo el hombre sigue enemistado con Dios. Fuera de Jesucristo no hay reconciliación con Dios. Fuera de Jesucristo no hay acceso a la presencia de Dios. Por medio de Jesucristo, por medio de Él, por la fe en su sangre, por la fe en el sacrificio de la cruz, nosotros encontramos la restitución de la gloria de Dios, la reconciliación con el Padre, y tenemos autorización para entrar confiadamente a la presencia de Él. Pablo dice, entremos pues confiadamente al trono de la gracia. Estamos poniendo bases sobre qué es la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? El pueblo de Israel se le abrió, por eso primeramente fue enviado Jesucristo y los discípulos a la casa de Israel. Antes de enviarlos a Samaria y a todas las naciones de la tierra, primero solamente fueron enviados a la casa de Israel. ¿Por qué? Porque las puertas fueron abiertas, de reconciliación, las puertas fueron abiertas para la salvación. La gracia de Jesucristo, escuche bien, la fe en Jesucristo abre la puerta de la gracia para la salvación gratuita. Escuche por favor, la gracia es la puerta que estaba cerrada a causa del pecado. Entonces, sin Jesucristo, nada de eso podría pasar.
Ojo, por favor, tenemos que tener claro el concepto de la gracia desde el punto de vista de la palabra para que no nos engañen o para que no nos engañemos a nosotros mismos justificando el pecado. Tenemos que entender por qué es que fue destituida la gloria de Dios, por qué es que fue quitada la gloria de Dios para poder temer y tomar la gracia de Dios conforme Dios quiere que nosotros la recibamos. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia es la oferta gratuita de salvación, es la oferta gratuita de reconciliación. La gracia es la autorización gratuita a la presencia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, por medio del poder de la sangre de Jesucristo. Jesucristo abrió la puerta, reconcilió y da la autorización para entrar a la presencia de Dios. Ojo, esto era para el pueblo de Dios, Israel. Nosotros los gentiles ni siquiera estábamos incluidos en el plan. Ese era para el pueblo de Dios. Ahora, la misericordia de Dios nos alcanzó y nosotros, siendo olivos silvestres, hemos venido a ser olivos injertados en el buen olivo. Hemos nosotros venido a ser partícipes de las promesas, partícipes de la herencia, adoptados por amor a Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. Hemos sido adoptados y trasladados por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, para nosotros completamente había un muro. Sin Jesucristo había un muro y nadie podía penetrar, nadie podía abrir, nadie podía venir a la presencia de Dios. Había un muro sin Jesucristo. Pero viniendo Jesucristo, solo hay una entrada y es la puerta que Jesucristo abre. Por eso Él dice, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Entonces Jesucristo es el autor de eterna salvación. Eso significa que Jesucristo, por medio de Jesucristo y la fe en Jesucristo, la puerta de la gracia fue abierta. Por eso en Romanos 5:2 dice Pablo, por quien también tenemos entrada por la fe, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. El que tiene oídos para oír, que oiga y que se obligue a oír la palabra de Dios. Escuche. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Tenemos entrada por la fe a esta gracia. Había un muro que bloqueaba. El mundo estaba enemistado con Jesucristo, con Jehová, y no podía entrar, acceder a la presencia de Él. Estoy repitiéndolo para que se grabe en nuestro corazón. Viniendo Jesucristo, Él abre esa puerta otra vez de la gracia y todo el que quiere entrar solamente puede venir a través de Jesucristo. Él es el único camino al Padre, Él es el único camino que abrió la puerta de la gracia, Él es el único camino por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, ¿la fe en Jesucristo de qué? Si la gracia es la puerta que se abre y a la cual podemos entrar, como dice Pablo acá en Romanos 5:2, también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Escuche esto, habían sido destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Pero viniendo Jesucristo y abre la puerta que es la gracia, todo aquel que entra por esa puerta de la gracia, se le restituye ¿qué? La gloria de Dios en la vida de esa persona, en la vida de ese creyente. La gracia no es solamente una palabra que usted va a pronunciar por ahí porque la escuchó y de la cual le tomó a usted, le gustó en el oído, que yo por gracia soy salvo y pues no importa mi estilo de vida, yo sigo igual. No importa, yo sigo, es que Jesucristo me justifica y por la gracia, por la fe en Jesucristo, no hay una cosa que yo pueda hacer para ser salvo. Alto. No hay una cosa humanamente que alguien pudiera hacer para poder abrir la puerta de la salvación al reino de los cielos. Nadie absolutamente podía hacer algo, comprar a Dios para que abriera la entrada a la gracia. Nadie podía hacer nada. Cuando se refiere a que gratuitamente por Jesucristo somos salvos, significa que Jesucristo
voluntariamente dio su vida por nosotros, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, y solamente ese acto de sacrificio del Hijo de Dios abrió la puerta que nadie podía abrir. Estaba cerrada absolutamente. Ni Moisés, ni Jeremías, ni Isaías, ni Juan el Bautista, nadie de todos los grandes profetas pudo abrir la puerta de reconciliación de Dios con los hombres. Nadie pudo abrir el acceso con confianza a la presencia de Dios. Nadie pudo restituir la gloria de Dios antes de Jesucristo. Simple y único, Jesucristo fue el que abrió la puerta a través de su propia carne. Abolió con el pecado su propia carne, y todo aquel que quiera entrar a esa gloria no puede hacerlo como se le da la gana. Tiene que venir por medio del único caminito que ha sido establecido, y es Jesucristo. Entonces, cuando se dice que por la fe en Jesucristo somos salvos, eso conlleva una cosa muy profunda. Todos pronunciamos, y vuelvo a decir, todos decimos palabras sin tener el entendimiento de qué significa esa palabra. Todos hablamos las palabras porque la oímos de otro, pero no meditamos qué significa esa palabra. Solo la repetimos. Solo la repetimos. Entonces, ¿qué es la fe? Dice ahí que la única entrada a esa gracia, ¿qué significa eso? La entrada a la gracia es la restitución de la gloria de Dios en la vida del creyente, de una persona que ama a Dios. Entonces, ¿qué es la fe? Si usted se pregunta a usted mismo, usted dice, yo sí tengo fe en Dios. Pero el Espíritu Santo me enseñaba a mí en estos días que hay una señal de todas las cosas que Él dice. Por ejemplo, si una persona dice tener fe, si yo pienso que yo tengo fe, tengo que tener frutos de la fe. Por su fruto los conoceréis, no es algo así que se debe interpretar según mi conocimiento corrupto que el mundo me enseñó. Cada palabra que está escrita en la Biblia tiene que entenderse conforme al pensamiento y a la mente del Padre, según la revelación del Espíritu Santo, la cual confirma en toda la Biblia. No es algo que nos inventamos. Entonces tenemos que entender qué significa cada palabra. ¿Por qué puede una persona decir que tiene fe? Todo el mundo dice que tiene fe. Yo sí tengo fe. Y yo he aprendido esto conmigo mismo. Yo me juzgo a mí misma para no desviarme del camino de Dios, sino que me examino continuamente para no justificarme a mí misma y estarme perdiendo. Yo quiero alcanzar a Jesucristo, yo quiero alcanzar la gloria de Dios. Yo tengo en la mira que yo necesito la gloria de Jesucristo, necesito la presencia de Dios. Entonces eso me lleva a autoexaminarme, y en esta meditación yo me preguntaba a mí misma, ¿realmente tengo las señales de la fe? Si usted persevera en la lectura, el Espíritu Santo le va a empezar a dar gotitas de deleite en la presencia y en la palabra de Él, y va a empezar a darle revelación. Entonces, ¿cuáles son los frutos de la fe? Para sintetizar, ¿cuáles son los frutos de la fe de una persona? ¿Basta con que una persona dice que tenga fe de acuerdo a su conocimiento? Sí, pero la Biblia dice que de todo hay fruto. Entonces, si yo tengo fe, Jesús dijo, si alguien tiene fe del tamaño de una semilla de mostaza, le va a decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y lo que dijo será hecho. Eso no es algo metafórico. Él acababa de demostrarlo visiblemente delante de sus discípulos cuando le dio la orden a la higuera, sécate porque no encontré fruto de ti. No es una metáfora, fue algo real. Y continúa diciendo la palabra en el libro de Marcos. Así que si tienes fe, todo lo que pidas orando, vendrá. ¿Ha recibido usted todo lo que pide en oración? Lo que Jesús dijo es una señal. Así que si tienes fe, todo lo que pidas orando, vendrá. Si usted todo lo que pide en oración lo recibe, usted es una persona de fe. Otra señal dice, la oración de fe sanará al enfermo. La oración de fe sanará al enfermo. Ahí no dice que la fe del enfermo lo va a sanar. Dice, la oración de fe sanará al enfermo. Otra señal, otro fruto de que alguien tenga fe es que cuando ore por un enfermo va a ser sanado ese enfermo. Entonces, si cuando usted ora, ese enfermo es sanado, ese es un fruto de la fe. Entonces, esos solo son dos ejemplos para no profundizar más, pero la fe tiene señales.
Si usted dice que tiene fe, tiene que tener las señales de tener fe. Lo que quiero decirle, hermano, es que ya no tenemos que nosotros estar en un pensamiento engañándonos a nosotros mismos, diciendo palabras que escuchamos sin siquiera examinarnos a nosotros mismos, si en verdad nosotros somos portadores de ello. Y decimos, sí, yo lo recibo por fe, pero no sabe si en verdad tiene fe. ¿Será que en verdad tiene fe? ¿Tiene las señales que conlleva la palabra y que establece como frutos de la fe? Esto es para que nosotros meditemos, para que no nos sintamos confiados de que ya sabemos todo de Dios. Nunca vamos a terminar de conocer a Dios. Es para animarnos a que nosotros nos examinemos y que nos enderecemos por el camino recto de la palabra. Entonces, si no tenemos fe en las cosas pequeñas o en las señales pequeñas que Jesucristo estableció, la oración de fe sanará al enfermo. Y dice Jesús, bueno, miren, la señal de fe es que si usted le dice a este sicómoro, desarráigate y plántate al mar, será hecho todo lo que dices. O bueno, algo más pequeño, todo lo que pidas orando, lo recibirás, si tienes fe. Entonces, si nosotros tenemos esas dos señales y las que siguen a la fe, entonces podemos nosotros con la autoridad decir, yo tengo fe. Pero si usted no tiene las señales, no es esto para desanimarlo, sino para que pida el don de la fe. Para que pida la fe. Somos seres creados y aptos para aportar los dones maravillosos del Espíritu Santo que son la fe. La fe es un don del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque todo el mundo dice creer en Jesucristo. Y Él dice en la palabra, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo digo? ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que yo digo? Para poder tener fe en Jesucristo, tenemos que nosotros creerle a Jesucristo, lo que Él dice. Para poder tenerle confianza a una persona, tenemos que conocer a esa persona. Usted no le va a tener confianza a un extraño. Para poder tenerle confianza a una persona, usted va a tener que pasar tiempo con esa persona, va a tener que conocer a esa persona, a ver cuáles son las intenciones del corazón de esa persona, si realmente será como dice ser. Usted va a juzgar a esa persona y a ver esa persona será digna de su confianza o no. Entonces, para tener confianza en Jesucristo, usted debe pasar tiempo con Jesucristo, creerle lo que Él dice, creerle, tenerle confianza. No va a ser que sea un mentiroso. Creer en Jesucristo, creer que Él es el Hijo de Dios. Alguien puede decir, sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero realmente las señales de creer en Jesucristo le siguen. Si las señales de que cree en Jesucristo le siguen, usted es un hombre, una mujer de fe y usted está creyendo en Jesucristo. Pero si usted no tiene las señales de que usted cree en Jesucristo, aquí solo puede haber un mentiroso y es usted, no es Jesucristo. Y lo que debe hacer no es desanimarse, sino que buscar tener las señales de la fe en Jesucristo. Decir que creemos en Jesucristo no es algo verbal, no es una palabra. Cuando venimos a Jesucristo, hacemos una oración audible como testimonio visible de que nos pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz y que estoy decidida a entrar a esa gracia. Pero cuando ya entré a esta gracia, escuche, no me quiero desviar de lo que se me dijo que debía decir, pero es importante aclarar esto. No es lo que yo pienso, sino que el fruto de mi vida testifica lo que hay en mi corazón. Y esto no es para que otros lo juzguen, sino que júzguese usted mismo. ¿Cuál es el fruto en su vida de lo que usted dice, lo que usted hace? ¿Cuál es ese fruto? ¿Está realmente usted creyendo en Jesucristo o se engaña a usted mismo? Jesucristo es específico y lo ha facilitado todo. Y Él ha dicho en su palabra, estas son las señales que van a seguir a los que creen en mi nombre. Estas son las señales que van a seguir a las personas que son mis discípulos, los que de verdad creen en mí. Si usted no tiene esas señales, porque esas solo son unas señales. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si tomaré cosa mortífera no le hará daño. Sobre los enfermos pondrá sus manos y sanará. Jesucristo es la verdad. Si usted no tiene esas señales, preocúpese, búsquelas. Ayune no por un carro, no por una casa. Ayune buscando las señales que siguen el creer en Jesucristo. Ayune por las cosas del reino de los cielos. Si no tiene las señales de creer en Jesucristo, si no tiene las señales de tener fe, si no tiene las señales, entonces búsquelas.
Alíñese al Evangelio. Alíñese a lo que ya estableció Jesucristo. Aquí no, usted no tiene que bajar las estrellas y hacer cosas imposibles o difíciles. Ya todo está ahí tan fácil. O sea, es tan fácil que ni se lo creen, ni le prestamos atención a lo que ya está ahí. Solamente debemos seguir instrucción. Solamente debemos seguir la instrucción que ya está ahí. Solo es de seguirlo. Lineamiento a lineamiento. Entonces, si ya tenemos claro lo que es la fe, y si no la tenemos, busquémoslas. Entonces, voy a decir lo siguiente. La gracia también tiene señales en nuestra vida. Si usted está en la gracia de Dios, gracia no es solo una palabra. Todo lo que viene de Jesucristo y lo que es del reino de los cielos tiene un poder sobrenatural. Ahora entramos al Espíritu, todo lo que es del reino de Jesucristo conlleva un poder sobrenatural. Gracia, entrar a la gracia de Dios, el que está en la gracia de Dios tiene las señales de la gracia de Dios. ¿Y cuál es la señal de la gracia de Dios? Jesús le dijo a los discípulos, ellos le dijeron, Señor, ¿y entonces quién va a poder ser salvo? Ellos lo vieron dificilísimo. Pero Él les dijo, para el hombre es imposible, pero nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Entonces, ¿cuáles son las señales de estar en la gracia de Dios? Si hemos entrado a la gracia de Dios, no es solo una frase por ahí como poética, la gracia de Dios. La gracia de Dios, escucha, la gracia de Dios es la oferta de salvación gratuita. Si entraste en la gracia de Dios, estás en la salvación, en la puerta que Jesucristo abrió por medio de la fe en su nombre. Estás creyendo, le tienes las señales, ahora estás en la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios, esa presencia de Dios te ha reconciliado, te ha llevado a la presencia de Dios, y esta es una de las señales y quizá la más importante, y por eso empecé con el libro de Éxodo para que lo pudiéramos entender. Una señal visible de la presencia de la gracia de Dios es la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cuántas veces oramos y solo ora y nos levantamos? Se levantó igual que como se hincó, si es que se hinca, o si sentado, como ore. La angustia con la que vino a Dios siempre está ahí. El dolor con el que vino a Dios siempre está ahí. El miedo con el que vino a Dios siempre está ahí. Cuando entramos a la presencia de Dios, en la presencia de Dios todo demonio se va. En la presencia de Dios todo se disipa. En la presencia de Dios no puede estar ninguna enfermedad. En la presencia de Dios no puede estar un leproso. Todos los que se acercan leprosos son sanados. Los que se acercan con enfermedad son sanados. En la presencia de Dios fluye la revelación. En la presencia de Dios somos restaurados. En la presencia de Dios somos renovados. En la presencia de Dios nuestros ojos se abren. En la presencia de Dios los oídos se abren. Viene el entendimiento, viene la comprensión y viene la restauración de una persona. En la presencia de Dios. Por eso dijo Moisés, si he hallado gracia delante de ti, si tu presencia no es conmigo, no me saques de aquí. Porque él sabía que la señal de estar en la gracia de Dios es, una de las señales es la presencia de Dios. La presencia de Dios no es una emoción, no es algo así que porque está oyendo la alabanza que más le gusta. Ay, la presencia de Dios es incolora, es insabora, la presencia de Dios es templanza, la presencia de Dios es real. Y usted sabe que está en la presencia de Dios porque hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, hay una revelación, hay ciencia, hay fe, hay sabiduría. Usted quiere decir una palabra, pero Espíritu Santo cierra esa boca, Él pone un guarda en su boca y cierra esa boca para no hablar cosas vanas. En la presencia de Dios fluye el reino de Dios. Entonces, si no tenemos las señales, no nos engañemos, ya despertémonos y examinemos de acuerdo a la palabra. Y si no estamos en la gracia de Dios, si no tenemos las señales que la palabra, Dios en su misericordia nos deja el mapa para llegar a su presencia, para llegar al reino de los cielos, para caminar rectos en Él, simplemente enfoquémonos por tener esas señales que llevan y que conllevan lo que Dios
dice. Entonces la presencia de Dios es una señal de estar en la gracia de Dios. El poder de la gracia de Dios, el poder de la presencia de Dios, el poder de haber entrado ya a la salvación de Dios, lleva a una persona a morir cada día a sí mismo al reino del pecado. En el libro de Romanos capítulo 6 dice, en el libro de Romanos capítulo 6 dice, no me voy a profundizar, no lo voy a leer para que no nos alarguemos tanto. En el libro de Romanos capítulo 6 dice que el pecado que antes se enseñoreaba en nosotros ya no reine más. Leamos todo el capítulo, el 5 y el 6 y el 7 y el 8, que ahí está la respuesta del 7, en el que todos nos justificamos con el pecado. Decimos, pero miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En el 8, un versículo, el primer versículo del capítulo 8 está la respuesta al capítulo 7 de Romanos, en el que Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí en el capítulo 8, versículo 1, está la solución, la respuesta a eso que dijo Pablo. Entonces, cuando la gracia reina, el pecado muere. Cuando la gracia reina, el pecado muere. El pecado se enseñoreó, dice el libro de Romanos, capítulo 5, 6 y 7. El pecado reinó porque la gente no tuvo dominio propio. Tuvo que hacer las obras de la carne. Sí, lo vamos a leer. Tuvo que hacer las obras pecaminosas de la carne. El pecado, ellos hacían lo que no querían. Entonces, ¿quién dominaba? Ni siquiera la persona. El pecado tenía dominio sobre las personas. Pero viniendo la justicia de Dios, ya el pecado no se puede enseñorear de nosotros, dice Pablo en la carta a los Romanos, sino que siendo libres del pecado, venimos a ser siervos de la justicia de Dios. Siendo libres del pecado, recordemos, la gloria de Dios fue destituida de los hijos de Dios por causa del pecado. Viniendo Jesucristo, somos restituidos. La gloria de Dios es restituida sobre la vida de los hijos de Dios. Voy a repetir, viniendo Jesucristo, la gloria de Dios ha sido restituida en los hijos de Dios. Entonces, los que entramos a la gracia de Dios, ya el pecado no puede reinar en nosotros. Reinó el pecado, muere la gracia, muere la justicia de Dios, Dios se enemistó con todas las personas. Viene la gracia, viene Jesucristo a morir por nosotros, es restituida la gracia de Dios, es restituido la reconciliación, es abierto la entrada con confianza al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Entonces nosotros podemos entrar a la presencia de Dios, somos reconciliados y somos salvos por la fe en Jesucristo. Entonces, lo que se le había quitado a causa del pecado, ahora ha sido restituido porque Jesucristo nos ha limpiado, lavado con su sangre preciosa. Pero el nombre de Jesucristo no se presta para que usted entre a la gracia de Dios y haga lo que a Dios le desagrada. El nombre de Jesucristo no se presta como permiso para que se peque. ¿Entiende? La presencia de Dios fue quitada a causa del pecado en el pueblo de Dios. Así que el nombre de Jesucristo no se presta para que el pecado se practique con permiso en nombre de la gracia de Dios. ¿Comprende eso? El nombre de Jesucristo no se presta para pecar, porque por medio de Jesucristo somos salvos, entramos a la gracia, no hay nada que yo pueda hacer. Cuando dice que no hay nada que el hombre pueda hacer, está refiriéndose al antiguo pacto que ya fue abolido por la sangre de Jesucristo, que es el nuevo pacto. En el libro de Hebreos dice que si había una ordenanza de culto en el antiguo pacto, mucho más aquí. La gracia de Dios nos hace salvos por medio de la sangre de Jesucristo, pero el nombre de Jesucristo no se presta para hacer pecado con autorización y que, bueno, estamos salvos, pero estamos practicando el pecado. No, el pecado reinó, murió la gracia. Reinó la gracia, muere el pecado. Así es. Entonces, ¿cuál es la señal de que nosotros estamos y hemos entrado a esa gracia? Entendamos, gracia es la oferta gratuita de salvación, reconciliación y de entrada con autorización a la presencia de Dios por medio de la fe
en el poder de la sangre de Jesucristo, por medio de Jesucristo. Pero ya entrados nosotros ahí, no vamos a hacer lo que hizo que los destituyeran a ellos de la gloria. No vamos a hacer lo que hizo que ellos fueran destituidos de la gloria. Estar aquí con Jesucristo no da el permiso de que practiquemos nosotros lo que a ellos los destituyó. Entonces, ¿para qué hemos entrado? Esa gracia nos abre el camino para entrar. ¿Para qué? Ese es un poder, la gracia es un poder que nos ha trasladado de las tinieblas a la luz de Jesucristo, como lo dice en Colosenses 1:13, y nos ha resucitado, como dice Efesios 2:6. ¿Qué hace una persona resucitada juntamente con Jesucristo? Pone la mira en las cosas de arriba. Es sellado con Espíritu Santo. Ha sido restituida de la gloria de Dios, por lo tanto, porta la gloria de Dios. ¿Para qué una persona porta la gloria de Dios? La gloria de Dios no viene solo para que usted se deleite, sino que para que usted lo dé. De gracia recibimos, tenemos que dar de gracia. La gracia y la gloria de Dios ha sido restituida a nosotros los que creemos en Jesucristo y seguimos a Jesucristo, para que nosotros obedezcamos a Jesucristo. Entramos a la gracia de Dios, entramos al reino de Jesucristo para obedecer a Jesucristo, para poder cumplir lo que Él nos ha enviado. Eso es lo que yo quiero que usted comprenda. La gracia no es la permisibilidad para pecar en nombre de Jesús, porque Él murió por mí y me salvó. La gracia es la puerta que Jesús abrió por medio de su sangre, que estaba sellada y que nadie la podía abrir y que solo Jesucristo lo pudo hacer. Pero ahora usted entra al otro lado, y si usted también desprecia la gracia de Dios como lo hicieron antes, usted también va a ser destituido de la gracia de Dios, como lo hizo en el pueblo de Israel. Ellos fueron destituidos porque eligieron el pecado. Usted tiene acceso con confianza, pero si usted entra a este lado y usted desprecia la gracia para que reine el pecado en su vida, usted también va a ser destituido de la gloria de Dios. Y aunque usted se engañe creyendo que vive en la gracia de Dios, las señales que siguen la gracia de Dios no lo van a seguir. Y puede jalarse los pelos y maldecir a todo y engañarse a usted mismo, pero no va a pasar nada, porque la gracia de Dios, usted no está en la gracia de Dios. La gracia de Dios es como un fuego que se enciende, y conforme usted se va adentrando en la voluntad de Jesucristo, mientras usted va resucitando en Jesucristo, mientras usted se va restaurando en Jesucristo, mientras usted está abriendo los ojos en Jesucristo, mientras usted está abriendo los oídos en Jesucristo, mientras los sentidos del Espíritu se van abriendo, ese fuego va creciendo, evolucionando, y no podemos contenerlo. Tenemos que salir y dar a Jesucristo a la tierra, llenar la tierra de la gloria y del conocimiento de Dios. En Hebreos 12:15. Hebreos capítulo 12, versículo 14 y 15 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué dice? No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea que la gracia puede dejar de alcanzarse porque usted se durmió, porque usted pensó que eso era todo, confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador, y ahí ya estuvo. No, hemos sido llamados a la perfección. Alguien que está en la gracia de Dios no puede seguir con la misma vida de antes. Alguien que está en la gracia de Dios no puede continuar con los malos hábitos con los que vino. Estar en la gracia de Dios, hay un fuego que te incomoda y que te hace que te alejes, que te apartes de lo que sabes que a tu amado abomina. Estar en la gracia de Dios, en la salvación, en la reconciliación, en la presencia de Dios, te hace que también abomines aquello que para Él es abominable. Así que tus deseos ya no van a ser los que tenías antes en el mundo, sino que tus deseos van a ser los que son sus deseos porque lo amas. Tus pensamientos ya no van a ser los que tenías antes, sino que vas a tener los mismos pensamientos de Él, una sola visión, un solo enfoque, un solo reino, unánimes. Sus palabras van a ser tus palabras. Sus pensamientos van a ser tus pensamientos. Sus deseos van a ser tus deseos.
Estar en la gracia, en la salvación, en la reconciliación de Dios, en la presencia de Dios, te hace que te renueves de día en día y que alcancemos la gracia de Dios. Pablo dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, que habiendo confesado a Jesucristo, entrado, haciéndose cristiano, se olvide de su amado y se quede acomodado con los malos hábitos que tenía antes. Y por eso dice en el libro de Isaías, ve y háblales, pero no te van a oír. Ve y lo vamos a leer porque eso es lo que pasa, lo que está pasando y lo que va a seguir pasando con todos aquellos que no han entendido esta revelación. Dice, anda y di, Isaías 6:9, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni con sus oídos oigan, ni su corazón entienda, escuche, lo que sucede cuando no hemos sido convertidos, ni se convierta y haya para ellos sanidad. Es decir, el reino de los cielos se vuelve infructuoso. Solo hablamos del reino de los cielos, pero no es real, no es vida en nosotros. Hablamos que la sangre de Jesús tiene poder para sanar enfermedades, que por las llagas de Jesús hemos sido curados, pero estamos enfermos. El reino de los cielos se vuelve infructuoso y eso significa que no estamos en el pensamiento recto, en la línea recta. No estamos ahí. Ahora, si no estamos ahí, no es para condenar, sino para que nos volvamos a Jesucristo, para que te vuelvas así como tú dices, no, yo voy a perder estas libras y en el nombre de Jesús yo la voy a perder y se encapricha. O en el mundo, si está en el mundo, no, esta materia, si está estudiando, se me hace tan difícil, pero si pudo aquel, yo también puedo y nos obstinamos por alcanzar metas. En el mundo nos obstinamos por alcanzar metas. Y las alcanzamos con mucho esfuerzo y sacrificio. Aquí en el reino de los cielos debe ser igual. Si así en el mundo, tiene que luchar por alcanzar las cosas del reino de los cielos. ¿Cómo? Peleando la buena batalla, tomando dominio propio, buscando la presencia de Dios, leyendo la palabra todos los días, santificándose para Dios, el pecado, abominando el pecado, conociendo cuál es el gusto de su Dios, qué es lo que abomina, qué es lo que le agrada, qué es lo que no le agrada, para que no pueda venir eso a su vida. No podemos nosotros amar a Dios y hacer las obras de Satanás. No podemos decir que estamos en el reino de Jesucristo y obramos como Satanás quiere que nosotros obremos. Entonces, la gracia puede dejar de ser alcanzada. En Romanos 5:17 dice que la gracia puede recibirse o no puede recibirse. Romanos 5:17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Los que reciben. Esa palabra recibir conlleva una acción. Juan el Bautista dijo frutos dignos de arrepentimiento. Él le puso a esa acción frutos dignos de arrepentimiento. O sea que si usted cree que tiene la gracia de Dios, pero no hay una acción, entonces usted no está en la gracia de Dios. No nos engañemos. Busquemos las señales que siguen estar en el reino de los cielos. Dios en su perfecta sabiduría nos ha dejado la Biblia como un manual, un instructivo para que no nos perdamos del camino recto hacia Él. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia es la puerta que se abrió para que entremos al reino de Jesucristo. La gracia es el camino que se abrió, la puerta que se abrió para que nosotros pasemos. Pero estando en este lado, no vayamos nosotros a despreciar la gracia, la gloria de Dios, como lo hicieron antes, para que seamos destituidos también de la gloria de Dios como fueron destituidos ellos. Dios no hace acepción de personas. Si usted está entendiendo la seriedad y la magnitud de esto, entonces usted se va a poner en acción. Usted se va a poner en una actitud de conocer de verdad a su Dios, no lo que usted piensa, sino de conocer de verdad a su Dios, de invertir tiempo en la palabra, de leer la palabra, de buscar en oración, de conocer qué es lo que Dios quiere que usted haga, no solo para que usted no vino a este mundo solo para ocupar un espacio ahí.
Usted vino a este mundo para que usted sea lleno de la gloria de Dios y para que llene la tierra de la gloria de Dios. Y si usted no está alineado al pensamiento de Jesucristo, usted es un vaso inútil en el reino de los cielos. Dios no lo puede usar. Porque Dios no va a mandar a usted a un lugar donde usted va a ser lastimado o lastimada. Necesita usted, como Josué hijo de Nun, que no se apartaba del tabernáculo día y noche. Día y noche. Todos podían, ese tabernáculo tenía que estar lleno. Todos tenían que haber corrido detrás del tabernáculo, como Josué lo hizo. Pero no, solo Josué hijo de Nun corrió al tabernáculo y día y noche él vivía en el tabernáculo. ¿De qué tipo es usted? ¿De los que solo se quedan a la puerta de su tienda viendo que Moisés va para el tabernáculo? ¿O de los que dejan su tienda y se mete con Moisés en el tabernáculo buscando la presencia de Dios? Entonces, no nos confiemos, no nos engañemos. Nadie puede burlar lo que ya está escrito aquí en la palabra. Y es cierto, dice que nadie puede ser salvo por las obras del pacto anterior, sino que por la fe en Jesucristo. Pero una vez entrando al reino de Jesucristo, no es para que usted se siente como algo inútil ahí, sino que cada utensilio en el tabernáculo tiene una función. Cada utensilio, cada instrumento, cada cosa tenía una utilidad. ¿Cuál es la suya en el reino de los cielos? ¿Qué está haciendo usted en el reino de los cielos? ¿Para qué fue llamado en el reino de los cielos? No deje de alcanzar la gracia. Ahí dice que brotando alguna raíz de amargura. Por amargura alguien puede dejar de alcanzar la gracia, lo dice la palabra en Hebreos 12:15. Que una raíz de amargura puede ser la causa por la que dejemos de alcanzar la gracia. ¿Por qué? Porque amargura es pecado y Jesucristo va a venir una vez más sin relación al pecado. Así que esta es la primera parte de la enseñanza sobre la presencia de Dios. Tenemos que entender qué es la gracia. Si ya entramos a la gracia, si entramos al camino derecho de Jesucristo por la sangre de Jesucristo, entonces nosotros vamos a tener las señales de estar en la gracia, como las señales de tener fe, como las señales de la ciencia, como las señales de sabiduría, como las señales de creer en Jesucristo. No por lo que digo yo, o por lo que dice alguien, un pastor, una persona, un hermano, sino por lo que dice Jesucristo. Si esas señales están en su vida, usted tiene la fe en Jesucristo. Y si usted tiene las señales de la gracia, entonces usted está en el camino recto, está en la gracia y debe de hablar y enseñar a otros sobre la gracia. Y seguramente si está en la gracia de Dios, tiene que estar manifestando el poder y la gloria de Dios. Moisés le dijo claro a Jehová: si he hallado gracia delante de ti, te ruego que tu presencia venga conmigo. Y si no va tu presencia, no me saques de aquí. Y te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me muestres tu camino y que me apartes y a este pueblo de todas las naciones. La presencia, estar en la gracia de Dios te aparta del mundo. Estar en la gracia de Dios, de acuerdo a Éxodo 32, dice que estar en la gracia de Dios te aparta del mundo, te muestra, te revela el camino hacia el Padre y tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Repitiendo, si estamos en la gracia de Dios, lo voy a leer porque es Éxodo 33:13 dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Escucha, está hablando parece repetitivo, pero realmente no es la misma gracia la que Moisés estaba buscando, ¿sí? Dice que la gracia muestra el camino, nos hace agradables a Dios, y dice también: ¿y en qué conoceré aquí que haya hallado gracia en tus ojos, yo y mi pueblo? Sino en que tú andes con nosotros, o sea, la presencia de Dios, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos. La presencia, estar en la gracia de Dios, repito, te aparta del mundo, te hace estar en la presencia de Dios, te hace agradable para con Dios y te muestra el camino hacia Dios y nos hace conocer a Dios. Eso está en Éxodo 33, del 11 al 17, puede leerlo hasta el 23. Estar en la gracia de Dios
te hace ser agradable a Dios, te hace conocer el camino recto de Dios, te hace estar apartado para con Dios y te hace conocer a tu Dios. Eso hace la gracia de Dios. La gracia de Dios no solo es una palabra muerta, es un poder de Dios que te cubre, te renueva, te transforma, te convierte a Jesucristo y tiene señales. La gracia tiene señales, así que si no las estamos portando, alarmémonos, preocupémonos, porque no es algo así como algo a corto plazo, sino que es algo que va a perseverar para toda la eternidad y solo significa que no estamos rectos para con nuestro Rey y Señor Jesucristo. Esto sería la primera parte de la enseñanza. Para poder hablar de la presencia de Dios es importante que tengamos claro que es la gracia de Dios. Amén. Entonces, solo para cerrar ya, espero que haya podido expresarme y poder transmitir a ustedes la revelación que Espíritu Santo dio a mi corazón y a mi vida. Es mi deseo que como Él me hizo sentir a mí el deleite de conocer la gracia de Él, que yo estaba perdida en el mundo sin Jesucristo, que yo no tenía oportunidad, aunque hubiese sido yo la más exitosa en el mundo, sin Jesucristo, sin su sangre, sin el poder de su sangre, el sacrificio de la cruz, yo nunca hubiera podido venir a esta gracia de Dios. Pero gracias a Jesucristo, y le doy gracias y glorifico y honro a Espíritu Santo por haberme enseñado y explicado y haber tenido la bondad y gentileza de llenar mi corazón de esa presencia que testifica estar en su gracia. Yo oro en el nombre de Jesús, yo oro en el nombre de Jesús, que sea revelado por Espíritu Santo el poder de la gracia en tu vida. Que así como el Espíritu Santo reveló la magnitud de la importancia de la gracia aquí en el reino de los cielos, y entender que Jesucristo es el centro de todas las cosas, Jesucristo es la razón de todas las cosas, Jesucristo es el porqué de todas las cosas, también sea revelado a tu corazón y a tu mente, y se quite todo velo de la mente, se quite toda obstinación de la mente, sea quitado todo engaño de tu mente en el nombre de Jesús, para que puedas conocer la gracia y el poder de la gracia, que puedas ver las señales que lleva y conlleva estar en la gracia de Dios, y que hemos venido a un reino real, sobrenatural, en el cual no hay enfermedad, no hay dolor, no hay pecado, porque el reino de la gracia destruye todo cuerpo pecaminoso, como lo dice en el libro de Romanos. En el nombre de Jesús sea revelado, en el nombre de Jesús sea revelado, se abren los ojos del entendimiento para que pueda entender, comprender y ser sanado en el nombre de Jesús. Se abren los ojos del entendimiento, se abre el entendimiento, se abre el entendimiento, y viene la revelación, vienen los secretos escondidos, viene la revelación, vienen los tesoros escondidos de Jehová a tu vida. Dice la palabra que los tesoros escondidos son de Jehová, mas los revelados es nuestro. Él nos lo da. En el nombre de Jesús se abre el entendimiento y puedes comprender la magnitud de la gracia en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. A Él sea toda la gloria. Te amamos mucho y aquí estamos a la orden y a la orden de Jesucristo, a los pies de Jesucristo. Eso es todo por ahora.